Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Como siempre, esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos. Estamos en el tercer bimestre y es un mensaje para los alumnos del tercer año de secundaria. Vamos a tratar el tema número 5, que viene a ser la geopolítica parte 2. Bien, jóvenes, en esta segunda parte de la geopolítica hay que entenderla ahora cómo, de qué manera tenemos otra visión, así hay que tener otra visión de la interpretación de la ubicación del Perú. Estratégicamente siempre se ha hablado del país, su ubicación geográfica, pero muy fríamente, no solamente se dice que con respecto a la línea ecuatorial se encuentra en el hemisferio sur, que con respecto al meridiano de Greenwich se encuentra en el hemisferio occidental, ¿no? Y que está ubicado en la parte sur occidental de América del Sur, ¿no? Eso es lo que se dice como una ubicación geográfica, pero no se habla mucho de la ubicación estratégica con respecto a los demás países o continentes. Eso por un lado. Por otro lado, jóvenes, hay que ver que a veces en forma empírica, o sea, sin tener muchos conocimientos de la geopolítica como lo conocemos ahora, desde los antepasados, me refiero a los peruanos, ya han tenido una visión. Por ejemplo, si vemos en la época de los incas, ya la organización que hicieron los incas, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, desde un punto de vista así geopolítico, hicieron al Cusco el ombligo de la tierra, el núcleo central, núcleo vital, y del cual se comenzaron a expandir su imperio, tomaron las fronteras y comenzaron a determinar que como la base era la agricultura, necesitaba más tierras y por lo tanto había que conquistarlas. ¿Se dan cuenta? Y al tener más tierras podían ellos distribuir entre los varones y las damas, según su política que tenían ellos. Entonces, estratégicamente tenían que conseguir más tierras. ¿Se dan cuenta? En el periodo, por ejemplo, del virreinato, si ustedes ven el núcleo central, el virreinato base fue el virreinato de Lima, Perú. Todo se centraba desde España hacia Lima y de Lima ya se iban a Quito, se iban a Santa Fe, Bogotá, de Lima se iban a la capitanía de Chile, ¿no? Y de Lima se iban a Buenos Aires, o sea que Lima fue el foco central en el virreinato. Entonces ya tienen ustedes una idea cómo ellos miraban que lo mejor era partir de Lima, tenía el puerto del Callao como punto estratégico para después ampliar por todo Sudamérica. Cuando se habla de la etapa de emancipación, por ejemplo, la idea en la emancipación, recordemos a nuestro gran revolucionario Tupac Amaru II. Él, por ejemplo, constituye un pronunciamiento anticolonialista, pero de reivindicación social y con un criterio de independencia, sobre todo política y económica. Por eso que él propugna la integración continental. Se dan cuenta, miren, usted ya había esa idea, ¿no? No solamente quedarse en el núcleo, sino hacer la necesidad amplia. En la etapa republicana, también hay que recordar uno de los presidentes estadistas que entró mucho en este aspecto fue Ramón Castilla, ¿no? El mariscal Ramón Castilla también quiso defender, garantizar la defensa de la soberanía americana y pugna él por la integración continental. Entonces, les comento rápidamente todos estos aspectos, así empíricamente ellos, por la misma necesidad y la ubicación geográfica e ideales, comenzaron a aplicar ya la geopolítica. Ya en los últimos años, ya tenemos ya algunos peruanos especialistas que han tomado la interpretación de la realidad y vista de una manera ya eh, más conveniente para nosotros. Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, es uno de ellos, José Carlos Mariátegui, la interpretación de la realidad peruana, o el mismo Jorge Basadre,
¿no? En la identificación y ver la historia, una historia crítica. Balcarcer, de igual manera, ¿no? Que han hecho la creación, por ejemplo, del Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, que es la que nos sirve. Eso estuvo bajo la dirección del general Edgardo Mercado Jarrín. Ahí es donde se inicia en el Perú ya un verdadero desarrollo de lo que es la geopolítica en el campo coyuntural y que nos conviene para ver una estrategia de avance en el Perú. Ahora, la situación que vive actualmente Perú hay que verla de varias formas. Aquí hay planteamientos políticos, hay criterios, por ejemplo, digamos, eh, de líneas, sobre todo, más que todo de líneas. Si bien es cierto, se consigue un objetivo positivo para el Perú, pero hay varios análisis. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, básicamente, jóvenes, es de que la situación, o sea, la ubicación, así geográficamente, la ubicación de Perú se dice que es un país marítimo, es un país andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Así lo definimos. Perú marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Ahora, ¿por qué decimos esto, jóvenes? Por lo siguiente. En forma general, ¿no? Se dice que es un país marítimo porque tenemos un acceso directo al mar a través de todo nuestro litoral peruano. Esos 3.080 kilómetros que tenemos de litoral y que nos da, primero, en forma, dentro de las 200 millas de nuestra soberanía, nos da todos los recursos ictiológicos que tenemos ahí. Podemos decir que es el mar más rico, así, más rico en extensión, más rico eh, en riquezas ictiológicas a nivel mundial. Entonces, que nuestra misma capacidad económica no nos permite aprovechar todos esos recursos. Y es por eso que con unos mínimos intereses admitimos que vengan de otros países con grandes bolicheras a extraer, ¿no? En la pesca de los peces, en este caso, de nuestro litoral. Entonces, pero el Perú tiene un gran potencial pesquero. Esto se demostró por el año 65, 67, por ejemplo, en que el Perú llegó a ser el primer productor de harina de pescado a nivel mundial, cuando hubo una política así de utilización del mar peruano. Por eso no la anchoveta, en este caso la sardina, pero como les repito, depende de una política de inversión en el mar peruano. Si no hay una política de inversión, no hay una estrategia, pues entonces como ahora, ¿no? Lo dejamos a la deriva y dejamos que otros utilicen nuestro mar peruano. Ahora, miren, ¿qué país no quisiera tener ese mar que tenemos nosotros, ¿no? Esas riquezas ideológicas, 3.080 kilómetros de litoral para poder aprovechar. Ahora, nos dice también un país andino. ¿Y por qué? Ustedes saben que atraviesa la cordillera de los Andes y por medio de la cordillera de los Andes estamos unidos con nuestros vecinos, tanto hacia el norte, Ecuador, y tanto al sur con Bolivia. O sea, se puede decir las cuencas hidrográficas también nos ayudan en este campo, pero en el sector andino las características particulares en cuanto a la flora, en cuanto a las riquezas agrícolas, nos une, en casos son con Bolivia, con los países andinos. Ahora, nos dicen país amazónico. ¿Y por qué decimos que es amazónico? Porque contamos con bosques naturales, con una biodiversidad que también compartimos con países vecinos. El caso de la Amazonía con Brasil, por ejemplo, con la parte de Bolivia, arriba con la parte de Colombia, que son afluentes del Amazonas, todo eso, el sector amazónico, eh, y la red, por ejemplo, fluvial nos permite ese intercambio que hay en esos países. Tenemos, porque no es solamente que tenemos una selva, sino que tenemos ríos que nos sirven de
medios de comunicación, de transporte. Eso es lo que favorece, en este caso, la economía en el país. Y decimos que es un país, en este caso, bioceánico por la proyección internacional. Por ejemplo, la proyección internacional que tenemos del río Amazonas. Con el Amazonas nos comunicamos con el Océano Atlántico y por lo tanto al llegar al Océano Atlántico nos comunicamos con otros continentes. ¿Se dan cuenta? Además, ustedes llegan, bueno, pues, si llegamos al Océano Atlántico estamos directo por mar, hablando de mar, directamente con los países de Europa y con África en este caso. Y por eso también se tiene en cuenta eh, el país como bioceánico. Ahora, el Perú también está representado en la Antártida como una expresión de su proyección continental por el sur. Entonces ahí tenemos un centro que mayormente nos sirve como experimentación y nuestra parte en lo que es la Antártida. Ahora, el Perú, jóvenes, el Perú en sí, dentro del globo terráqueo se encuentra ubicado en una zona de América del Sur que nos permite nuestra interrelación con otros países. Porque a través en este caso de, digamos, de nuestra ubicación y del mar, podemos con buenos puertos tener una comunicación directa con China, por ejemplo, ¿no? Con China, con Japón, con países así por el Océano Pacífico. Eso es algo importante en cuanto a la posición marítima. Además, eh, si nosotros tenemos en cuenta que tenemos en ventaja que países que no tienen comunicación, como el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Bolivia, de Paraguay y Uruguay, que no tienen pues la vinculación al Océano Pacífico como la tenemos nosotros. ¿Se dan cuenta? Y nosotros para llegar al Atlántico lo hacemos por el río Amazonas y llegamos al Atlántico. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestra posición es mucho mejor. Lo que no puede hacer, por ejemplo, por río, Argentina, lo que no puede hacer Paraguay, lo que no puede hacer Uruguay, lo que no puede hacer Bolivia, ni Argentina. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros hacemos una alianza, como existe, ¿no? Una alianza estratégica con Brasil, eh, estamos haciendo una unión, una alianza estratégica, una unión entre lo que es el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Hay que poner las condiciones claras, ¿no? Ahora están muy bien, pero hay que profundizarse más, aprovechar esa vinculación con Brasil. Ahora, por otro lado, nuestra misma orografía, ¿no? O sea, la geografía andino-amazónica, uniendo un poco la parte andina, la parte amazónica y los ríos navegables, nos interconectan, pues jóvenes, en este caso, con otras cuencas, como es la cuenca del Orinoco y la cuenca de la Plata. Entonces podemos también hacer una vinculación ahí, eso nos favorece. El- las partes que nosotros analizamos, eh, podemos ver, por ejemplo, el caso de la ubicación. Estamos en la zona ecuatorial, por ejemplo, por Huepi, que llamamos al norte del Perú, estamos a menos de 1 grado, o sea, a menos de 100 kilómetros de la línea ecuatorial. Y por lo tanto, eso nos proporciona ventajas para una comunicación satelital, ¿no? Y la exploración a nivel del espacio, tanto en la forma marítima como continental. Eso nos permite, estar cerca de la línea ecuatorial nos permite, sí, una visión panorámica vía satelital. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, eh, en el siguiente mapa, los proyectos que se elaboran. Si hay proyectos internos y externos. Y le dije al principio, cada uno tiene sus preferencias, o sea, hay políticas de conveniencias. Por ejemplo, el proyecto que se le presentó a China, proyecto proyecto ferroviario, por ejemplo, eh,
que puede unir el Perú, Bolivia, Brasil, desde Hilo hasta el puerto, por ejemplo, de Santos, que es Brasil. Esa es una propuesta que hace la economía a Bolivia. Y la otra propuesta, ese proyecto peruano eh, que une los mismos puntos entre Perú, Brasil, pero no integra Bolivia. Como usted puede ver aquí en la gráfica, como le dije yo, son intereses. El que es fácil y acceso por atravesar las cordilleras, aprovechar los ríos. Me refiero a los ríos, ¿por qué? Porque cuando un río ha erosionado una cordillera, ha abierto un campo y que es fácil ya al costado del río, ¿no? Cerca al río, construir las líneas ferroviarias, porque ya el río en sí ha hecho su trabajo, ha erosionado la cordillera, ¿no? Entonces ha dejado campo abierto. Entonces por eso le decía que a veces conviene el caso seguir la ruta de los ríos. Y si es así, haciendo un estudio del suelo de Arequipa, por ejemplo, del sur, de Matarani, puede salir directamente yendo hasta Cobija, por ejemplo, a Río Branco, Boca de Acre, y hablamos de Portobelo, Culmaná, se llega hasta Campo Grande, como ven ustedes ahí, y se llega hasta Sao Paulo y termina en el puerto de Santos. Esa es la ruta que está con punto verde, como ven, agarraría Perú, lo que es Perú, Brasil en este caso. Ahora, pero en esa ruta no se coge Bolivia. Y a Bolivia, que no tiene salida ni al Pacífico ni al Atlántico, le conviene ser parte de ese proyecto ferroviario. Entonces Bolivia proyecta, por ejemplo, que salga de Perú, de Hilo, por ejemplo, de Tacna, salga de Hilo, vaya a La Paz, Cochabamba, ya estamos agarrando Bolivia, Puerto Suárez, y de ahí entren a Campo Grande, por ejemplo, y a Santos, a Brasil. Entonces, en esa ruta sí tomaría Perú, Bolivia y Brasil. Ahora hay otro proyecto que quiere que salga de Arica y ahí toma Chile, porque también Chile quiere intervenir en eso. Como le digo, cada uno busca su conveniencia, cada país. Pero no solamente, ¿por qué siempre salir del Perú? Ustedes dirán, ¿y por qué salir del Perú? Ya, ¿por qué salir del Perú, jóvenes? Hay una estrategia general. El, ese ferrocarril bioceánico está basado en el recorrido que se puede hacer de China hacia el Perú. Si ustedes ven el mapa acá, este mapa, se van a dar cuenta que la ruta que tomaría China más fácil, más directa, por la misma posición que tiene el Perú, fíjense ustedes, es directamente de China al Perú. Y en el Perú, en la parte norte. ¿Ven? Que es más fácil llegar a la parte norte de Perú que llegar a Chile. Y la parte más sobresaliente de esa zona, que cuál es Piura, la parte de Piura, sean ustedes, puerto de Bayóvar. Entonces para China es salir toda la embarcación, aprovechar las corrientes y que va a llegar directamente hasta el puerto de Bayóvar. Y de Bayóvar, que es lo central, de Bayóvar ya hacer la ruta que llegue hasta Brasil, hasta Puerto Santos. En ese programa, que es de China, que es el más viable, se sale, si llegando de China llega a Puerto Bayóvar, como ustedes ven en la gráfica, Perú, entonces de ahí, en el Perú ya, de Bayóvar, Piura, ya puede pasar en este caso a Amazonas, o sea, Chanchapoyas, y agarra Cajamarca, puede pasar, pasa a Cajamarca, bueno, agarra Chachapoyas, Amazonas, llega a San Martín, ¿no? Tarapoto, pasa a Tingo María, luego a Pucallpa e ingresa a Brasil. ¿Se dan cuenta? Esa es la ruta. Ahora, les repito, jóvenes, que ustedes ven la línea roja y dicen, ¿por qué no es una línea recta? ¿Por qué toman Piura, Jaén, San Martín y bajan hasta Tingo María y suben a Pucallpa? Es justamente porque los ríos han hecho su trabajo, han abierto campo. Y estamos aprovechando ahí algunos pongos, algunos campos que están abiertos y tratar pues de aprovechar esas aberturas que ha hecho las cordilleras
para poder venir y seguir esa ruta. Por eso que la ruta viene hasta Tingo María. ¿Ves? O sea, todo eso es la geografía. A partir de ahí Brasil. Entonces, ustedes se imaginan, a ver, China también tiene su conveniencia. Para China le parece más fácil sus grandes embarcaciones, sus flotas, que venga por el Océano Pacífico y que llegue a los puertos de Perú. Por ejemplo, el puerto de Paita, como le estamos viendo el puerto de Bayóvar, en Piura, y que de ahí integre sus productos vía ferroviaria, como están viendo esa línea amarilla, llegando a Brasil. Le es más fácil, más factible que venirse por todo el Océano Índico, atravesar todo el Océano Atlántico, ¿se dan cuenta? Para llegar a Brasil. Más fácil es por acá, por el Océano Pacífico. Ahora, le decía, para que tengan una idea, antes de esta pandemia, la inversión de 10.000 millones de dólares es una inversión que se haría. El tendido, por ejemplo, que es de Perú a Brasil, son de 8.000 kilómetros. Hay 5.000 kilómetros en Brasil y 3.000 kilómetros en el Perú. Es el tendido ferroviario. El tiempo de construcción para hacer todo esto calcula China en 5 años. Ahora, pero ¿quién invertiría? ¿Quién hace esa inversión? De los 10.000 millones de dólares lo haría China. Entonces, China hace la inversión, pero pone pues sus condiciones, bueno, a poner sus condiciones, bajo qué tiempo van a usarse esas líneas ferroviarias y todo. Ahora, lógicamente, pues que China tiene maquinaria e inversión para hacer eso de como lo han hecho ellos en 5 años, dice, o sea, es todo, imagínense. Entonces, pero son campos estratégicos. Y acá ven ustedes justamente la geopolítica, pues, ¿no? Es decir, cuando hay estos proyectos, Bolivia también quiere que pase por su territorio, Chile quiere ver de qué manera, qué posibilidades es su estrategia para que pase por Chile, agarre Arica, y así, ¿no? Entonces, en eso es justamente el conocimiento de lo que viene a ser, pues, la geopolítica. Miren ustedes la ubicación que estamos. Antes no se veía así, como está viéndose ahora. Ha tenido que ser proyectos que presente China, proyectos que ha presentado Japón, de países para que recién nos demos cuenta nosotros nuestra ubicación especial que tenemos a nivel mundial. De eso se trata, jóvenes, el campo de la geopolítica, de analizar, de ver nuestra ubicación y sacarle provecho a nuestra ubicación geográfica. Bien, jóvenes, estoy mandando un archivo también para que tengan un reforzamiento sobre esta parte en cuanto ya a datos que deben ustedes un poco memorizar para la pregunta del examen. Pero lo central es que quede grabado en ustedes. Así que hay que conocer el Perú, su ubicación estratégica y cómo sacar provecho. Hoy día he tocado a nivel, digamos, de proyectos ferroviarios y marítimos por la ubicación, pero también hay otros proyectos que se ven a nivel de las fronteras. Por ejemplo, esa proyección de intercambio que hay con Bolivia, ¿no? En el intercambio comercial con Bolivia, pero que se puede todavía financiar mejor nuestros productos que están en la sierra, más fácil llevarlos comercializarlos con Brasil, comerciarlos con Bolivia, y no que todo venga a la costa, ¿no? O sea, hay otras formas. Bien, jóvenes, gracias por su atención, nos vemos en la próxima.